Hola a todos. Hoy os voy a hablar sobre la guerra púnica, la primera guerra púnica, que si no lo sabéis, y si lo sabéis pues también os lo digo, pues que aconteció entre Cartago y Roma. Y lo primero os voy a hablar sobre cómo era Cartago, cómo estaba su situación y cómo era la relación que tenía Cartago con Roma en los años previos, en los siglos previos a la confrontación. Y después pues ya hablaremos de cómo se desarrolló esta primera guerra púnica. Cartago, que está en las proximidades de la actual Túnez, fue fundada a finales del siglo IX como factoría comercial por la ciudad fenicia de Tiro, como un eslabón más en la cadena de establecimientos a lo largo de la costa norteafricana. La presión del imperialismo asirio fue debilitando los lazos entre la metrópolis Tiro y las colonias que estaban situadas en Occidente, lo que fue aprovechado por Cartago, que terminó convirtiéndose a partir del siglo VII en el más importante de los establecimientos fenicios del Mediterráneo occidental, con un papel director sobre los restantes centros comerciales. La principal actividad económica púnica pronto tuvo que enfrentarse a la competencia de las ciudades griegas como Masalia y de los etruscos, que extendieron sus intereses a la Italia central y al mar Tirreno. Etruscos y cartagineses se unieron frente a los griegos. A partir del último tercio del siglo VI, los etruscos entraron en un debilitamiento político, mientras que se produjo el renacimiento político de las ciudades griegas de Sicilia bajo hegemonía de Siracusa, que comenzaron una larga lucha contra los cartagineses establecidos en la costa occidental de Sicilia. Ante el derrumbamiento de los etruscos, Cartago solo encontró la solución de aliarse con Roma, ya que la amenaza siracusana también interfería en sus intereses del Lacio y de Campania. Cartago ayudó a Roma a vencer a Pirro, y con esto Roma se hacía con la hegemonía sobre toda Italia. De este modo, Cartago y Roma entraban en inmediata vecindad y con ello en una posible colisión de intereses que se produciría en el año 264. Cartago se convirtió en una gran potencia marítima con escalas y plazas fuertes en todo el Mediterráneo occidental, en Malta, en Cerdeña, en Córcega, en las Baleares, en el sur de la península ibérica y en el oeste de Sicilia. En territorio africano, por la costa se extendía desde Libia hasta el estrecho de Gibraltar, y por el interior dominaba una amplia extensión de llanuras fértiles correspondientes con la actual Tunisia. La dirección del ejército cartaginés estaba en manos de los miembros de las familias más influyentes de Cartago, cuya permanencia en el cargo acabó por crear auténticas dinastías militares. Además del comercio, Cartago contaba con una agricultura floreciente, con métodos muy avanzados basados en los cereales, en el aceite y en frutales. Al frente del Estado se encontraban dos magistrados anuales, los sufetes, que compartían con un consejo de notables las tareas públicas. El cuerpo ciudadano participaba en los asuntos del Estado a través de asambleas populares. La población de Cartago estaba dominada por una oligarquía, en parte de empresarios marítimos y en parte de terratenientes, que utilizaban como mano de obra barata a millares de esclavos y la fuerza de trabajo de las poblaciones indígenas sometidas. ¿Y cuáles fueron las causas que llevaron finalmente a este conflicto, a este enfrentamiento entre Cartago y Roma? Pues los marmetinos
eran bandas de mercenarios itálicos que desde finales del siglo V eran requeridos en Sicilia por griegos y cartagineses para prestar sus servicios en las luchas interminables en la isla. Convertidos en verdaderos ejércitos, tras su licenciamiento, continuaron la práctica de las armas en provecho propio, saqueando ciudades o incluso apoderándose de ellas. Pues una de estas bandas, en el 286, se apoderó de la ciudad de Mesina, y desde allí extendió su actividad guerrera por las regiones vecinas. La ciudad más perjudicada era Siracusa, que bajo el mando del tirano Hierón II logró vencerlos en el río Logano en el 270-269 a.C. y puso freno a sus incursiones. Los campanos recurrieron entonces al enemigo de los griegos de Sicilia, Cartago, que colocó una guarnición en Mesana, pero la guarnición cartaginesa llevó su protección tan lejos que los mamertinos buscaron quienes les liberaran de ella. Esta petición de ayuda a Roma fue largamente discutida por el Senado y por los comicios, que decidió el envío de un cuerpo de expedicionario que ocupó la ciudad en el 264. Al margen de estos motivos, había unas causas para estas guerras que eran la coincidencia de intereses entre Cartago y Roma en una región privilegiada por la fertilidad de su suelo, la riqueza de sus ciudades y su posición clave en el Mediterráneo. Frente a la amenaza procedente de Italia, Cartago y Siracusa, viejos enemigos, olvidaron su enemistad y decidieron aliarse para combatir al intruso. Un ejército púnico siracusano sitió Mesana, pero la llegada del cónsul Apio Claudio con 2 legiones logró salvar la ciudad. Al año siguiente, en el 263, fueron enviados a Sicilia 2 cónsules con 4 legiones, aislaron a Siracusa y la forzaron a firmar la paz. Hierón aceptó una paz separada con Roma, que pudo contar desde entonces con un valioso aliado y con los recursos de la floreciente ciudad siciliana. Roma tomó la iniciativa con el asedio de Agrigento, que los cartagineses estaban utilizando como cuartel general. La ciudad cayó y fue sometida a saqueo por las tropas romanas. Cartago decidió entonces recurrir a la armada, con la que se dedicó a devastar las costas de Italia, y ante esto Roma se vio en la necesidad de una flota, la cual logró gracias a la contribución de las ciudades del sur de Italia, pero la fuerza del ejército romano residía en la infantería legionaria. Para ello, pues los barcos fueron provistos de puentes móviles rematados en un gancho que caía sobre la nave contraria, y esto dejaba inmovilizada a la nave contraria, permitiendo que se produjera el cuerpo a cuerpo. Gracias a este ingenio y a las tácticas del cónsul Cayo Dulio, los romanos ganaron en la primera batalla naval en aguas de Milazzo, aunque no pudieron desalojar a los cartagineses de la isla. Entonces Roma decidió atacar directamente al corazón del enemigo en territorio africano. En el año 256, ingentes fuerzas fueron embarcadas al mando de los cónsules Lucio Manlio Vulso y Marco Atilio Regula. Tras vencer en el cabo de Ecnomo a la flota cartaginesa, que trataba de impedir la travesía, arribaron a la costa africana y comenzaron una serie de victoriosas operaciones. Con la llegada del invierno solo quedó en África el cónsul Regulo al mando de unos 15.000 hombres, que incluso llegó a apoderarse de la ciudad de Túnez. La proximidad de los romanos y el peligro de la sublevación de las tribus númidas extendidas por el sur de Cartago llevaron al gobierno púnico a iniciar conversaciones de paz con el cónsul, las cuales fracasaron.
Cartago, con la ayuda de las tropas mercenarias griegas, continuó la guerra en las cercanías de Túnez, en la llanura del río Bragadas, donde el ejército de Régulo fue aniquilado en el 255. La flota enviada para recoger a los supervivientes fue completamente deshecha por un temporal en Sicilia frente a Camarina. Un año después se volvió a probar la invasión africana, pero un nuevo naufragio de la flota romana frente al cabo Palinero en la costa de Lucania hicieron desistir definitivamente de nuevas aventuras ultramarinas. La guerra quedó estancada en algunas operaciones en Sicilia, con el éxito romano de la conquista de la fortaleza de Palermo, y con numerosos fracasos, sobre todo desde que el general cartaginés Almíbar Barca se hiciera cargo del ejército púnico. El desgaste de una interminable guerra empujó al gobierno romano a un último esfuerzo en el mar. Gracias a los recursos de la Confederación Itálica, Roma pudo armar 200 naves que se enfrentaron a la flota púnica junto a las islas Egates, guiadas por el cónsul Cayo Lucatio Cátulo en el 241. La victoria de Roma llevó a los púnicos a pedir la paz, cuyas condiciones supusieron para Cartago la evacuación de Sicilia y de las islas adyacentes, la prohibición de hacer la guerra a los aliados de Roma, la devolución de los prisioneros sin rescate y el pago de una fuerte indemnización. Y así fue como terminó el primer enfrentamiento entre las dos potencias de la época, Cartago y Roma, y posteriormente pues tendrá lugar el segundo enfrentamiento, que eso ya lo veremos en otro vídeo.